Continuamos entonces. Bien, continuamos viendo ejemplos entonces de la derivada, ¿correcto? Así es que, como se están dando cuenta, pues es muy simple derivar producto de funciones. Esto sería nuestro u y e a la x sería nuestro v. Entonces la derivada de f será la derivada de x a la 3 menos x por e a la x más x a la 3 menos x por la derivada de e a la x. Nada, yo estoy haciendo todo el proceso indicando cuál derivo y en qué posición la derivo. Pero usted cuando vaya a calcular la derivada lo puede hacer directamente, ¿verdad? Entonces esto es la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Y la derivada de x es 1 por e a la x. Más x a la 3 menos x por la derivada de a la x, que sea la x. El factor común es e a la x. Y esto multiplica a 3x al cuadrado menos 1 más x a la 3 menos x. No tenemos nada que factorizar, pues por ende, allí queda la primera derivada. ¿Ok? Bien. La regla del cociente. La regla del cociente. Ahora, para determinar entonces la derivada de un cociente o la regla de cómo derivar un cociente, consideramos nuevamente u igual a f de x y v igual a g de x. Donde x, u y v cambian de acuerdo a su cantidad de delta de x, delta de u y delta de v. Entonces el cambio en el cociente será u más delta de u sobre v más delta de v menos u entre v. Haciendo el álgebra correspondiente, pues esto que nos lleva a u más delta de u por v menos u por v más delta de v sobre v por v más delta de v. ¿Ok? Y esto, pues, si usted hace el álgebra, ¿verdad? El u por v se cancela y lo que nos queda es v por delta de u menos u por delta de v sobre v por v más delta de v. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Dividimos por delta de x y calculamos el límite cuando el delta de x tiende a 0. ¿Ok? Entonces, pues en la derivada de u sobre v respecto de x es el límite del cambio en el cociente sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y aplicando propiedades de límites, esto nos queda el límite de v por delta de u sobre delta de x menos u por delta de v sobre delta de x sobre v por v más delta de v. Entonces, aplicando el límite a cada uno de los términos en el numerador y en el denominador, pues nos queda v por el límite delta de u sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0, menos u, pero límite de delta de v sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0, sobre v, porque es una constante, por el límite de v más delta de v cuando delta de x tiende a 0. Entonces, en el numerador, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar que el límite delta de u sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0 es la derivada de u respecto de x. Por otro lado, el límite de delta de v sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0 es la derivada de v respecto de x. Y en el denominador nos queda que el límite de v pues es v por ser una constante y el límite de delta de v cuando delta de x tiende a 0 es 0. Por lo tanto nos queda el v al denominador, al cuadrado. Entonces, eso nos lleva a que la derivada de f entre g es g por la derivada de f menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. ¿Ok? Aquí sí tiene que tener bien presente el orden en el cual se deriva el numerador. A diferencia de la derivada del producto, porque les había mencionado que en la derivada del producto la suma tiene la propiedad conmutativa. La diferencia no posee esa propiedad. Por lo tanto, es bien importante de que usted tenga siempre presente de cómo es la derivada del numerador, ¿ok? En la derivada del cociente de dos funciones.
Pues nada, una habiendo dicho eso, estamos listos para ver ejemplos, ¿verdad? Entonces, la derivada de f en este caso será la derivada de a la x por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Y esto pues nos lleva a la derivada, la derivada de la x es e a la x por 1 menos e a la x menos e a la x por la derivada de 1 que es 0 y la derivada de la x que es e a la x. Y todo esto dividido por 1 menos e a la x, todo elevado al cuadrado. Importante de que esa expresión que está elevada al cuadrado no la desarrolle, porque puede ser de que aparezca ese término en el numerador y usted pueda simplificar. Si miramos el numerador, el factor común es e a la x. Y lo que nos queda entonces es 1 menos e a la x. Y aquí nos queda menos es más e a la 2x. Y todo esto dividido por 1 menos e a la x, todo elevado al cuadrado. Desafortunadamente, no hay nada que simplificar, por lo tanto, nos quedamos allí, ¿verdad? Ok, bien importante entonces, el orden en el cual usted deriva el numerador. Es la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y sobre el denominador elevado al cuadrado. Mire este otro ejemplo. Si nosotros queremos calcular la derivada de esta función, será entonces la derivada de ax por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado. Entonces la derivada de a por x es a por bx cuadrado más cx a la 3 menos a por x y la derivada del denominador es 2b por x más 3c por x al cuadrado. Y todo esto dividido por b por x al cuadrado más c por x a la 3 todo al cuadrado. Expandiendo, ¿verdad? En el numerador, ¿qué obtenemos? abx al cuadrado más acx a la 3 menos a 2 veces a por b por x al cuadrado menos 3 veces a por c por x a la 3. Y todo esto dividido por bx al cuadrado más cx a la 3 todo al cuadrado. Tenemos términos semejantes. A bx al cuadrado y negativo 2a. Esto es negativo. Bueno. Continúo. X al cuadrado. Y esto es acx a la 3 menos 3 veces. Entonces esto es menos 2 veces a por c por x a la 3. Y todo esto dividido por bx al cuadrado más c por x a la 3 todo al cuadrado. Hay un factor común que es negativo a por x al cuadrado y que esto multiplica a b más 2 veces c por x. Y todo esto dividido por... Bueno, aquí yo puedo factorizar también el bx al cuadrado. Perdón, solamente x al cuadrado, que multiplica a b más c por x. Y todo esto elevado al cuadrado. Puedo hacer esa simplificación y esto nos va a quedar negativo a por x al cuadrado. Y esto es b más c 2 veces c por x. Y todo esto dividido por x a la cuarta potencia por b más c por x elevado al cuadrado. Y allí yo puedo simplificar un x al cuadrado y me va a quedar menos a por b más 2c por x sobre x al cuadrado por b más c por x todo al cuadrado. Esa es la representación más simple de la primera derivada. ¿Ok? Se dan cuenta de que realmente la derivada terminó aquí. Y de ahí en adelante es todo álgebra. ¿Ok?